Bien, buenas tardes. Entonces comenzamos con el concepto que tenemos preparado para el día de hoy, que es el concepto de migración de datos. Los datos en una organización están contenidos o guardados en un almacenamiento. Ese, esos datos contenidos o almacenados van a tener que moverse o desplazarse de algún lugar a otro. Entonces nosotros tenemos distintas fuentes de datos y esas fuentes de datos mediante el proceso de transformación van a tener que ser cargados o movidos a otros lugares. Entonces vamos a charlar de eso y de qué cuidados o atenciones tenemos que tener como especialistas de datos al momento de hacer este trabajo de migración de datos. ¿Qué es una migración de base de datos? La migración de datos es un proceso de mover datos de una ubicación a otra. Puede ser también el tener que cambiar de un formato a otro o de una aplicación a otra. En las organizaciones algunas veces ocurre que por alguna cuestión de circunstancia funcional a la organización es necesario que se cambie una aplicación, entonces nosotros vamos a sacar los datos con los que se trabajaban anteriormente en esa aplicación y pasarlo a una nueva aplicación. Puede ser que la aplicación nueva tenga otra forma de almacenamiento, entonces nosotros vamos a tener que hacer ese proceso de cambio o migración o movida de datos de un lado a otro. Eh, Dice la teoría acá que esto normalmente es el resultado de la introducción de un nuevo sistema o la ubicación para los datos. Si nosotros tenemos los datos almacenados y constituidos en un lugar, puede ser que por el propio crecimiento de la organización necesitemos un almacenamiento mucho mayor, mucho más grande. En ese caso vamos a tener que sacar los datos del repositorio donde estaban y pasarlos a un repositorio de mejores características o mayor capacidad. ¿Cuándo vamos a migrar los datos? Los proyectos que requieren migración de datos van desde la actualización del servidor, o sea, paso de un servidor más pequeño a uno más potente o uno de que tenía ciertos inconvenientes o ya estaba viejo y desactualizado hasta un nuevo centro de datos. Entonces tengo que sacar los datos de un servidor, ese servidor de almacenamiento que contiene los datos y pasarlo a otro servidor. Puede ser, como dijimos recién, que los datos tengan que moverse de un lado a otro porque la aplicación que yo usaba como gestión de negocios hace que sea necesario que los datos se muevan de un almacenamiento a otro almacenamiento. Muchas veces también puede ser que esa migración o movimientos de datos se haga por simple seguridad, por la necesidad de que los datos no queden contenidos en un solo lugar y yo tenga que hacer algo así como una copia de seguridad o respaldo, entonces lo tendría que migrar a otro sistema para eventuales problemas. ¿Cómo vamos a realizar la migración de las bases de datos? Lo primero que tenemos que tener acá son 5 pasos que los vamos a ir viendo detalladamente, pero el primero dice, por ejemplo, entender la base de datos de origen. Segundo paso dice evaluar los datos. Tercero, convertir el esquema de la base de datos. Cuatro, probar la compilación de la migración. Y por último, la migración propiamente dicha. ¿Qué es esto de entender la base de datos de origen? Nosotros tenemos el contenido de datos que está usando la organización en un repositorio. Bien, tenemos que mirar ese repositorio y hacer este ejercicio que nosotros solemos hacer cuando realizamos la actividad en la base de datos. Fijarnos de qué se trata la base de datos, cuál es el concepto que la base de datos está almacenando, si es, por ejemplo, si es una base de datos que está en un hospital, esa base de datos tiene información de pacientes, de atenciones, o por ejemplo puede ser que tenga información de el personal que trabaja. Entonces, en el hecho de que la base de datos sea de un hospital no necesariamente significa que la base de datos almacena datos de tratamiento de pacientes. Puede ser que la base de datos se utilice para otras situaciones. Cuando nosotros entendemos de qué se trata la base de datos, tenemos que mirar qué datos almacena y cómo se almacenan, qué información se guarda, qué información está presente y de qué forma está representada. Ese entendimiento es importante que lo hagamos y que nos apropiemos de ese conocimiento antes de hacer la migración de los datos. ¿Por qué? Porque si yo saco los datos de ahí sin entender qué había y cómo estaban, cuando lo paso al destino nuevo, yo no puedo darme cuenta o tener certeza de que los datos verdaderamente están bien. O sea, si llegaron bien a destino, porque nunca me di cuenta qué y cuánto había en el origen y qué cuánto hay en el destino.
Eso está relacionado con el punto 2 de evaluar los datos. Muchas veces en la base de datos están los datos que se llaman datos operativos o datos de operación que hacen que la organización trabaje con esos datos. Pero muchas veces hay datos que son basura o irrelevantes dentro de la base de datos. Imagínense que había una tabla que por algún requerimiento especial esa tabla cambia de diseño. Entonces yo tengo que crear una tabla nueva que es parecida a la anterior y sigo trabajando, o sea, le paso los datos de la tabla vieja a la tabla nueva, pero sigo trabajando con la tabla nueva que tiene algunas características que no estaban contempladas en la tabla de origen. Y quedó esa tabla vieja. Al momento de sentarme a analizar los datos, a entender para qué sirve la base de datos y a mirar qué datos tienen adentro, yo digo, bueno, acá hay dos tablas que son más o menos parecidas, pero bueno, una está desactualizada y la otra es la que se utiliza hoy en día. Si tengo que mover los datos, ¿es necesario que se muevan todos los datos? ¿Es necesario que los datos de la tabla vieja, esa que está ahí archivada, también se muevan? Eso es la evaluación de los datos. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación de datos, es importante entender para qué se utiliza la base de datos y qué datos se están colocando en ese lugar. Cuando yo tengo estudiada la base de datos de origen, yo tengo que fijarme cuál va a ser el lugar de destino donde van a ir a parar los datos. Tengo que darme cuenta si el destino tiene la capacidad de tomar los datos del origen. Nosotros habíamos charlado una vez que existen distintos manejadores de base de datos, como por ejemplo uno que nosotros usamos continuamente es MySQL. Hay una versión mucho más pequeña y mucho más liviana de SQL que se llama SQLite, que es un formato de SQL liviano que realmente son para aplicaciones que se van a correr sobre dispositivos móviles tipo tablet o celulares. El tema es poder entender si los datos que estaban colocados en el repositorio de origen van a poder caber y si va a haber correspondencia entre los datos que están colocados en un lado y en el futuro destino. También dijimos que en una base de datos los tipos de datos más o menos están estandarizados. Habíamos dicho que si el dato es numérico, puede ser que sea un dato de tipo int, y si el dato es de tipo flotante, decimal, puede ser que sea un dato de tipo float. Hay que ver cómo se entiende un int en el destino y cómo se entiende el mismo int en el origen. Puede ser que la capacidad del dato no sea la misma del origen al destino. Por eso hay que eh, fijarnos o poder entender si yo voy a poder pasar los datos tal cual de un lugar a otro. Eso teníamos en lo que sería el punto 3D, convertir el esquema de la base de datos. Ver si de todos los datos que tengo, todos me interesan, poder entender que cada dato tiene un tipo y poder saber si ese tipo está contemplado como un tipo posible en el nuevo alojamiento o nuevo destino. Punto 4 dice probando la compilación de la migración. Si nosotros tenemos una base de datos que es muy grande y el proceso de mover datos de un lado a otro lleva mucho tiempo, el proceso de movida de datos requiere que la base de datos en ese momento esté parada o detenida. Yo no puedo estar moviendo datos del origen al destino cuando la tabla de origen, perdón, la base de datos de origen está siendo operada o manipulada. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones de inconsistencia. Hay datos que están colocados en la base de datos de origen que no fueron pasados o no fueron contemplados en el destino porque en ese momento la base se estaba ocupando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al momento de hacer la migración de datos, nosotros debemos parar los sistemas que operan con esa base de datos. En ese proceso de parada de datos, tengo certeza de que no hay nadie que esté manipulando o tocando los datos. Y ahí recién voy a hacer el movimiento de los datos de origen a su destino nuevo. Ese es un proceso de migración. Esa migración puede ser exitosa o no, porque por algún error humano había un tipo de datos que de un lugar estaba contemplado y en el otro lado ese tipo de datos no existe. Eh, puede ser que haya una no correspondencia entre los datos que yo estoy queriendo pasar por el sistema que estoy usando a este nuevo sistema de base de datos. Y
Para tener certeza de que mi trabajo está siendo correcto, lo que yo voy a hacer es una comprobación de la migración. O sea, no me arriesgo a mover toda la base de datos completa, lo que significaría tener parado el sistema mucho tiempo con la posibilidad de que se dé un error, sino que lo que yo voy a hacer es una prueba de pasar una porción de la base de datos. Entonces, pruebo pasar una porción de la base de datos del origen al destino, chequeando de que lo que intenté pasar llegó a destino de manera correcta, haciendo la verificación de que los datos están coherentes. No sé si hablamos alguna vez que cuando trabajamos con datos colocados en la base de datos, un tema que tiene la base de datos es el idioma. Muchas veces el idioma del origen no está contemplado en la situación del idioma del destino. Por ejemplo, los caracteres del alfabeto latino, los acentos y las ñes. Puede ser que en la base de datos que estamos trabajando actualmente sí estén contemplados, pero cuando pasamos al otro servidor nuevo, no nos dimos cuenta de colocar ese ajuste de que el sistema reconozca los acentos y la ñ. Si nosotros hacemos una pequeña pruebita, que es lo que está pidiendo el punto 4, nos vamos a dar cuenta que cuando pasamos, no pasamos 1 millón de registros erróneos, pasamos 10, 15 o 100 registros de un lado a otro y ahí nos dimos cuenta que hay algunos registros donde habían acentos y ñes que la palabra parece mal escrita o ilegible. Entonces, ese es el proceso de prueba de la compilación del traspaso de los datos. Nosotros vamos a tener que eh, ver que lo que vamos a pasar se corresponda del origen al destino y para no tener mucho tiempo parado la base de datos y que fallen y después tengamos que iniciar el proceso nuevamente desde el principio y sumemos más tiempo de la base de datos parada, lo que nos conviene hacer es una pequeña prueba donde yo paso una porción pequeña, verifico que cumple con mi intención de que lo que yo quise hacer se cumple, de sacar los datos de origen y llevarlo de manera correcta al destino, y en ese momento, sí, estoy preparado para hacer el punto 5 que es ejecutar la migración. Recién ahí entonces los datos van a poder pasar por completo del origen al destino. ¿Por qué tenemos que hacer esto de la comprobación? Repito, porque muchas veces el conjunto de datos es muy grande y consume mucho tiempo. Y yo no puedo hacerlo con la base de datos en operación, siendo usada. Lo que yo tengo que decir es, paren los sistemas que no accedan a la base de datos y ahí empiezo a hacer este proceso de migración. Bien, ¿qué se entiende esto por conversión de migración de los datos? Yo tengo un conjunto de datos que está en distintos repositorios que son las imágenes que aparecen a la izquierda en verde. Yo puedo unir y combinar datos existentes en una única base de datos. Como les decía hoy, puede ser que haya tablas que ya no se ocupen o dos tablas que una tiene una porción de datos y la otra tiene la otra porción y las reúno en una sola tabla. Eso sería unir o combinar los datos. En el punto del medio dice procesar. Procesar significa limpiar, refinar, eliminar datos duplicados. Yo tengo una base de datos que tiene datos operativos. Muchos de esos datos puede ser que hayan sido borrados o hayan tenido carga errónea. Esos datos siguen estando en la base de datos operativos, pero no tiene sentido pasarlo a la base de datos nueva. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar, quitar o ajustar esos datos. Y una vez que está, nosotros tenemos que por cada una de las tablas puede haber un índice, que sería el equivalente al índice que tienen los libros en la primera hoja. Nosotros cuando abrimos un libro y buscamos un tema dentro del libro, no empezamos a leer el libro desde la hoja 1. Nos vamos al índice y buscamos alfabéticamente dónde estaría colocado ese tema que me interesa leer. Me dice el número de página y yo automáticamente salto a esa página y a partir de ahí comienzo a leer. Lo mismo hacen las bases de datos. Yo puedo buscar los datos de manera secuencial, recorriendo los datos desde el principio hasta el final, hasta llegar a encontrar lo que yo estoy buscando. Ese es el recorrido normal que se hace en una consulta a una base de datos. Pero yo puedo agregarle un índice para que ese índice me permita acceder de manera un poco más rápida al elemento que estoy buscando. Eso es un índice. Y lo que tiene el índice del libro es que el índice del libro se imprime junto cuando se imprime el libro. Y no hay posibilidades de que
se agreguen páginas, se saquen páginas, se saquen contenidos o se sumen contenidos. El libro queda estático, tal cual salió de la imprenta. Con la base de datos no pasa eso. Si yo tengo una tabla de alumnos, lo más normal es que si está indexada, cada vez que se agrega un alumno, el índice tiene que ajustarse para agregarle a ese alumno que se incorpora a la tabla. Si un alumno se da de baja, hay que volver a tocar el índice para sacar a ese alumno que estaba colocado en el índice. Entonces el índice se está actualizando constantemente siguiendo el movimiento de los datos. Me da la ventaja de que yo pueda acceder más rápido, pero genera ese problema de que tiene muchas actualizaciones y a veces puede quedar desactualizado. Entonces hay que actualizar, ajustar esos índices. Una vez entonces que yo pasé por estos procesos de entender dónde están almacenados los datos, unir aquellos datos que están sueltos o están dispersos. Procesar significa sacar los datos que no necesito o que son obsoletos. Actualizar, que sería recuperar los índices, yo estoy en proceso de entrar en la producción, que sería el proceso mismo de la migración. Hasta ahí entendimos la idea. ¿Cómo lo tengo que hacer de manera técnica? De manera técnica yo tengo dos pasos. Primero, sacar los datos del origen y luego colocar esos datos en el destino. Entonces el proceso de migración lo que hace es saca los datos del origen y los pasa al dato del destino. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de migración? Si yo estoy utilizando la plataforma que nosotros accedemos cuando vamos al servidor que está en línea, nosotros usamos la herramienta que se llama PHP Si nosotros iniciamos sesión en PHP vamos a una base de datos, hay una opción que dice exportación. Si miramos la pantalla que en este momento está siendo proyectada, van a ver que me da el nombre del servidor y hay una serie de solapas que la solapa que nosotros usamos comúnmente es la solapa que dice SQL. Ahí es donde nosotros escribimos los comandos para hacer nuestras consultas de tipo select, es con la solapa de SQL. Pero hay otras solapas como por ejemplo la solapa exportar, que lo que va a hacer es tomar los datos de la base de datos que esté activa en ese momento y los va a sacar de la base de datos. Si ustedes se fijan, acá en la parte gris oscura dice cómo se llama el servidor y cómo se llama la base de datos que en este momento es la que está activa. En este ejemplo termina con el nombre de veterinaria. Entonces, si yo le doy exportar, lo que está por hacer es exportar la base de datos veterinaria. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer lo que se llama técnicamente un volcado, una copia de la base de datos en su totalidad en un formato SQL, o sea, va a utilizar sentencias SQL para crear la tabla. Recuerdan que habíamos visto que para crear una tabla usaba la sentencia create table, create. Bien, entonces va a hacer un montón de sentencias create para crear las tablas. Si hubiese índices, haría una sentencia de create index para crear los índices. Y luego unas sentencias de insert para que la tabla, una vez que fue creada, se inserten los valores en ella. Eso es un proceso automático. Toma todas las tablas, las crea y luego le inserta datos y le genera los índices. Eso es una exportación de tipo rápida, que acá en la parte de abajo de la pantalla dice método de exportación. No está tildado la opción de rápida, está tildada la opción de abajo que dice personalizada. Cuando nosotros decimos personalizada, yo puedo poner algunos parámetros para el proceso de la migración. ¿Qué significa? No hace la migración completa, sino le puedo decir, de toda la base de datos quiero que solamente se exporte tal tabla, tal otra tabla y aquella otra tabla. Y a su vez le puedo decir que solamente quiero que se exporten las tablas con los datos y no sus índices. O puedo decirle que se exporten solamente las tablas, pero sin los datos, solamente la estructura de la tabla. Entonces, eso es un proceso de exportación que aparece en el fondo de la pantalla, en la parte de abajo de la pantalla, como personalizado. Esta es la primera etapa. Obviamente que para esto, como yo ya les decía,
Yo me puse a entender la base de datos, para qué la utiliza la empresa, cuál es el concepto por el cual se utiliza la base de datos, cuáles son las tablas que las componen, los tipos de datos, cómo están constituidas cada una de las tablas. Si hay tablas que son basuras, que fueron creadas momentáneamente en modo de prueba y después nunca más se las usó, eso ya pasé. Una vez que yo ya entendí eso, viene el proceso de sacar los datos de la base de datos y hacer este proceso de exportación de datos. Cuando yo utilizo el método de exportación personalizada, la base de datos se va a llevar al lugar y va a mostrar las opciones de personalización del traspaso de los datos. Por ejemplo, si se va a agregar un proceso de drop table, la sentencia de drop creo que habíamos charlado una vez en clase, que lo que hace es eliminar. Este verbo de drop, de eliminar, puede eliminar varias cosas. Puede eliminar una tabla, puede eliminar un índice, puede eliminar una vista, o sea que puedo eliminar varias cosas. Si se van a realizar, se van a llevar también los procedimientos, las funciones y todos los elementos que están contenidos dentro de la tabla. Eso lo vamos a mirar en detalle de manera práctica. Si yo no utilizo la herramienta del MySQL Job, yo puedo utilizar otra herramienta que se llama, por ejemplo, perdón, que se llama MySQL Job. Esta herramienta me permite a mí, mediante opciones, poder localizar las tareas que yo quiero hacer, por ejemplo, el nombre de la base de datos, y acá veo que en la herramienta dice cuál es la herramienta, el nombre de la base de datos y el proceso que yo quiero realizar. Esta herramienta me va a llevar entonces a que yo elija el proceso que quiero es sobre una base de datos, por eso que está seleccionado database, y luego tiene el proceso de backup o exportación. Y en ese proceso de backup o exportación lo que hace es saca los datos de la base de datos. Lo mismo hubiese podido hacer si utilizaba algo que se llama interfaz de comando. La interfaz de comando es otra forma que tengo para comunicarme con la base de datos, pero yo tengo que escribirle la orden de manera verbal. Es como si yo estuviese utilizando un lenguaje de programación. Ustedes habrán visto cuando utilizan un lenguaje de programación que primero tienen que acordarse cuál es la sentencia y después tienen que escribir las sentencias de manera correcta. Por ejemplo, si estuviesen en Python y tienen que hacer una estructura de tipo condicional, tienen que saber que la sentencia es if. O si tienen que hacer una estructura de tipo repetitiva, tienen que saber que la sentencia es while. Entonces, primero tengo que saber cuál es la sentencia y después tengo que escribirla de manera correcta, lo que requiere bastante precisión. Lo que sí es que esta herramienta de modo comando están disponibles ni bien se instala el servidor, no tengo que agregar ninguna otra cosa más. Y la ventaja es que también que corren muy rápido, se ejecutan muy rápido. A diferencia de las otras herramientas gráficas que yo previamente tuve que haber instalado en mi computadora. Las herramientas gráficas facilitan la tarea porque yo no tengo que acordarme cuál es el comando. Yo simplemente asocio la imagen de lo que estoy queriendo hacer dentro del menú y se realiza la acción. Hicimos el primer paso, que es sacar los datos de la base de datos. El siguiente paso es colocar esos datos en la nueva base de datos. Ese sería el proceso de importar la base de datos. Y como pasó anteriormente, yo puedo usar la línea de comandos para sacar los datos y también puedo usar la línea de comandos para incorporar los datos. Tenemos que saber cómo se llama la sentencia y cómo se escribe. Acá tenemos un ejemplo de que la sentencia se llama MySQL. Yo necesito especificar el nombre de usuario, la base de datos, y acá tenemos una flechita que apunta hacia la izquierda, un signo de menor, y ese signo de menor significa que los datos van a ingresar a la base de datos y cómo fueron guardados cuando se sacaron de la base de datos de origen. Acá se los guardó con el nombre de backup.sql. O sea que acá estarían todas las sentencias y todos los datos que fueron sacados de la versión anterior. Esa es la forma de hacerlo en modo comando. Repito, es un poco más dificultoso porque yo tengo que saber cuál es la sentencia que realiza la tarea en la cual estoy interesado y además de saber cuál es la sentencia, tengo que escribirla de manera correcta. La otra posibilidad es que yo tenga un software como este que estamos viendo en este momento, que es el mismo que estaba en la pantalla anterior,
donde yo entrando en la opción de base de datos, yo puedo elegir la opción de import. Esto es mucho más intuitivo, mucho más fácil, medio que cualquiera que tenga una pequeña noción puede darse cuenta que para importar una base de datos tendría que usar de todas las opciones que están acá, Edit, File, Tools, Power, elegir la opción de database. Y en el proceso que voy a realizar es import, o sea que esto es mucho más fácil y amigable para trabajar. Eh, entonces, todos ellos tienen un proceso de herramientas que me permiten hacer la migración de manera em, automática con herramientas que tienen las opciones de hacer el volcado de la base de datos y hacer luego la incorporación en el destino de los datos que yo quiero trabajar. Entonces acá tenemos con los pasos de la migración de la base de datos. Primero, entender la base de datos, lo que significaría para nosotros, por ejemplo, saber de qué se trata la base de datos, ver cuáles son las aplicaciones que se corren o ejecutan sobre ellas, evaluar los datos para ver qué datos sirven, qué datos no sirven, convertir al esquema de la base de datos de destino, o sea, ver qué datos voy a sacar y cómo los voy a llevar al otro lado. Y por último, probar la compilación. Probar la compilación es no transferir toda la base de datos, sino transferir un pedacito para ver si cuando traspaso lo que yo pensé que estaba en el origen llegó como correspondía al destino. Bien, esta es la parte que vamos a hacer de manera práctica. Dice importar datos en MS Access. Entonces salgo de la presentación y les invito a ustedes a que abran el archivo de Access que le mandé hace un momento. Me avisan o me indican de alguna forma de que tienen abierto la base de datos. La base de datos esta que dice ejercitación de importar 2024. Esta es la base de datos que va a ser la base de datos destino. O sea, mis datos tienen que venir a parar a este nuevo sistema que la empresa está utilizando, que es trabajar con una base de datos de tipo de Access. Mi idea es colocar dentro de esta base de datos destino un conjunto de datos que están colocados en el archivo de Excel. Entonces, vengo acá y miro el que dice hoteles importar, que fue el otro archivo que les pasé. Bien, ¿qué decía la presentación respecto a cómo se realiza el proceso de migración de datos? Si miro la presentación, el proceso de migración de datos dice, primero, entender la base de datos, evaluar los datos y convertir si fuese necesario para que vaya a parar al destino. Mis datos de origen son los datos que están colocados en la planilla de Excel y la idea es migrarlos, sacar estos datos de Excel y pasarlos al nuevo sistema que sería la base de datos de Access. Miro y trato de entender de qué se tratan los datos. Escucho, ¿de qué se tratan los datos? Habiliten sus micrófonos porque no escucho si están hablando. Son las reservas de un hotel. Exacto, es información. A veces puede ser que esté preguntando qué gusto tiene la sal, pero así es. Son las reservas del hotel, o sea, eso significa el entendimiento de los datos. Así como está, yo miro y este dato, una vez que entendí de qué sirve estos datos que están en el origen, yo los datos así como está, no puedo pasar el Excel, así como está, no puedo pasar el Excel directamente a Access. Tengo que realizar ese paso que dice proceso de limpieza. Acá hay cosas que están colocadas que no son necesarias llevarla al destino. Una de esas cosas, ¿cuál creen ustedes que es? El logo del No, ministerio. exacto, el logo del ministerio no tiene sentido, eso es un adorno.
Eso que está colocado en este renglón es un adorno. Esto que está acá es un adorno. No me sirve. Entonces, para poder hacer la migración, lo que yo tengo que hacer es sacarle el adorno. Marco el renglón, elimino el adorno. Bien, ¿qué otra cosa más debería hacer? ¿Cuántas columnas, cuántos campos tiene este origen de datos? ¿Cuántos campos o cuántas columnas tiene el origen de datos? Si me están hablando, no estoy escuchando. 5 parece. Tiene cinco: el número de hotel, la región de origen, el origen del pernotante, la cantidad de personas que se alojaron desde ese origen y una columna de observación. Hay cinco. Otra de las cosas que tengo que ver es que cada nombre de columna o cada nombre de campo cumpla con los requisitos. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía, fíjense qué requisitos le ponen a un atributo que después termina siendo el nombre del campo? Que no tenga acento, que no haya ñes, que no haya caracteres especiales, que no haya espacio. Entonces me fijo y el primer campo dice NRO-hoteles, o sea que cumplen. El otro dice región de origen. ¿Sí? Entonces tengo los nombres de campo bien puestos. Eso es entender los datos. Segundo, el adorno ese que está en el renglón uno que dice Ministerio de Turismo. Ese cumple exactamente la misma función. Ese cumple exactamente la misma función que el escudito que estábamos viendo hace un rato, que era el logo del Ministerio de Turismo. Si el logo borró, este valor también tiene que borrar porque este es un adorno. Entonces lo marco y lo quito. Ahí me quedan como los datos limpios, libres y correctos como para hacer el proceso de importación. Estos datos así como están, entonces lo guardo y ahora yo creería que están en condiciones de ser importados. ¿Cómo hago el proceso de importación? Me voy a Access y estos valores que van a ingresar, saco esto porque lo que yo voy a hacer es ir al menú que está acá arriba donde dice datos externos y la base de datos de Access puede tomar datos externos de distintos tipos. Uno de esos tipos es que yo tome los datos directamente desde Access, o sea, desde una base de Access importo datos a otra base de datos. Lo que yo necesito es tomar la alternativa que está al lado, que dice Excel, tomar los datos que están de manera externa a este almacenamiento, que están colocados en el formato de Excel. No son los dos únicos formatos de datos. Acá si se fijan, dice ODBC, que es un almacenamiento de datos externo. Puede ser que los datos estén colocados en otro tipo de almacenamiento que no es lo que nosotros estamos trabajando, que son los datos eh, de Excel, como por ejemplo puede ser que sea un simple archivo de texto, un archivo CSV, un archivo plano. Pero en mi caso, yo estoy por tomar datos externos que están en el formato de Excel. Marco y me pregunta dónde está colocada esa famosa hoja de cálculo de Excel. Por defecto abre la carpeta de usuarios, la hoja de documentos. Examino y me voy al lugar donde nosotros tenemos descargado el archivo de Excel al cual recién le estuvimos sacando los elementos que eran simplemente adornos.
Yo tengo guardado acá en ciencia de datos, en la materia de base de datos, y se llamaba hoteles importados. Ahí está tomando, está empezando a tomar los datos de Excel. Voy a cerrar el origen porque no debería tardar tanto. ¿Me avisan si ustedes lo están haciendo también? Bien, repito entonces, tengo abierto la base de datos de destino. Le digo que voy a tomar datos externos y los datos están en un formato de Excel que estaban guardados dentro de la carpeta de la materia. ¿Me avisan más o menos si está ahí? Fíjense que hubiese pasado si yo no hubiese hecho la depuración previa de sacarle el escudito y sacarle la leyenda que decía Ministerio de Turismo, dónde hubiesen estado en esta estructura. Ahora lo que Access me muestra es los datos tal cual se van a transferir. Y si se fijan, donde está el asistente de importación, acá tiene una opción para ser tildada que dice la primera fila contiene el encabezado de la columna. ¿Qué significa esto? Que en la primera fila lo que se está por tomar es el nombre que va a tener cada uno de los campos de mi tabla. Si yo lo tildo o lo destildo, van a ver que aparece marcado, como aparecía hoy en Excel, que hay un campo que se llama número de hotel, región de destino, etcétera, etcétera. ¿Me avisan si hasta ahí están? Pueden escribir en el chat si está o no está, si sigo. Sí, profe, síganme. Dale, sigo entonces. Estoy en esta opción donde hace una prepresentación de los datos que se está tomando de Excel. ¿Por qué? Porque puede ser que sin querer me confundí de archivo y no era ese el Excel que yo quería. Entonces, para no hacer todo el proceso, lo que me dice, este es el archivo con el que vos estás intentando trabajar. ¿Qué va a hacer ahora? Vieron que la primera columna, que es número de hotel, aparece pintada de negro, de oscuro. Eso es porque me va a ir presentando columna por columna para decirme cómo se llama la columna, qué tipo de datos tiene almacenado y si yo quiero que este campo sea mi campo índice y en caso de que este campo no quiero que participe, o sea, estaba en el origen pero no participe en el destino, haciéndole clic acá donde dice no importar el campo, simplemente este campo no será tomado en cuenta en el proceso de importación. Le dejo así como está porque a mí me interesa que todos los campos participen. Dice que el número de hotel es un tipo de dato doble. ¿Qué es doble? Un doble es un dato de tipo entero, pero un entero muy grande. Y al parecer yo tengo acá numeritos del 1, 2, 3, 4, 5. No es un dato entero tan grande, entonces lo que yo puedo hacer es estirar el tipo de dato y decirle que es simplemente un dato de tipo entero. Repito, él encuentra que la primera columna es un dato de tipo numérico y supone que va a ser un número muy grande. Por eso me dice dato de tipo doble. Dato de tipo doble es un dato con mucha capacidad y no es el caso. No necesito un dato de mucha capacidad.
Siguiente campo, región de destino. Región de destino, la columna en la tabla de la base de datos se va a llamar como el origen, región-de destino, y el tipo de dato dice que es un texto corto. ¿Cuáles son las otras alternativas? Que no sea un texto corto, sino que sea un texto largo. Entonces yo seleccionaré texto corto o texto largo. Pregunta si voy a hacer un índice por la región de destino para buscar más rápido. Le digo que no. Y si voy a importar o no el campo. Lo mismo hago con la columna de al lado. Y lo último hago con la columna que está al final. También él supone que es un dato de tipo doble, un número entero largo. Le digo que no, que es un entero simplemente largo. Y le doy siguiente. ¿Qué es lo que hice en este paso entonces? Revisar columna por columna, ver que el nombre se corresponda con lo que yo estoy queriendo almacenar, decidir si ese campo va a participar o no en el proceso de la migración y tratar de definir el tipo de dato que mejor se ajuste al destino. Como yo no le dije que había índice, el sistema se da cuenta de que no hay un sistema de indexación, no hay un ID. Dice, le agrego yo el ID y entonces me dice, me tilda y me marca permitir que Access agregue el ID. Entonces le voy a decir que no, que yo voy a elegir quién es la clave primaria. Marco acá y le digo que el ID sea el número de hotel. Ese es el número identificador y yo decidí que ese es el campo. Repito, si yo no pongo índice, él va a marcar esta opción y va a decir que esta opción es el ID que Access le agrega. Cuando esta tabla pasa a formar parte de la base de datos de Access, esta tabla se va a llamar hoteles. Lo puedo dejar con el nombre que está o le puedo poner yo mi nombre y elegir y decirle que a partir de ahora se va a llamar tab hoteles, tabla de hoteles. Le doy finalizar y comienza el proceso de migración. Esto puede ser que lo haga varias veces. Si lo hago varias veces, para no perder tiempo seleccionando, yo tengo la opción de guardar esta importación y me va a quedar de ese formato. Pero si no, con darle cerrar sería suficiente. En este lugar no había nada y ahora dice que hay una tabla que se llama Tab Hoteles. Le hago doble clic, me abre la tabla, me dice las columnas que la tabla tiene y los valores los tomó de la tabla de Access. Ese es un proceso de indexación, perdón, es un proceso de migración. Los datos originalmente estaban en un formato, en un repositorio que era la base de datos de un archivo de Excel y lo voy a pasar a otro sistema un poco más avanzado que son las bases de datos en el formato de Access. ¿Qué hice? Leí los datos, entendí los datos, saqué información, hice depuración y después hice el proceso de importación en el destino. Guardo esto y salgo. Sigo mirando la presentación que ya casi estamos por terminar. Y entonces estábamos acá con que en los pasos de la migración de la base de datos entendimos de qué se trataba la base de datos. Ustedes me dijeron que era información del Ministerio de Turismo sobre reserva de hoteles. Evalúo los datos, me fijo si los datos que están ahí son los que yo necesito, si no hay datos de más o hay datos faltantes. Convertir sería sacar los datos que yo no voy a ocupar, los saco y hago la prueba de la compilación. Ahora tenemos acá entonces sintetizadas las tareas que hicimos. Importar datos de un archivo de datos único. Access puede importar datos en una variedad de formatos, incluyendo documentos que pueden ser archivos de Excel, que fue nuestro caso, archivos de texto, archivos del formato XML, listas y otras carpetas de Microsoft Outlook. En Access lo que yo tengo que hacer es ir a la solapa de datos externos y elegir el botón de importar o vincular. Entonces, de esta manera nosotros habíamos recién hecho el proceso de la importación. Si yo decido importar desde Excel, en la parte de datos externos, lo que hicimos fue de las opciones posibles de datos externos a importar, dijimos que había la posibilidad de pasar de un Access a otro Access. Yo lo que estoy por hacer es el proceso de a Access colocarle datos que vienen desde la opción de Excel. Entonces,
En el cuadro de diálogo, obtener datos externos, selecciono la opción importar y va a generar una nueva tabla en el origen que por lo general va a tener el mismo nombre del archivo del cual se estaba por trabajar. Estos son los pasos donde cada una de las columnas fue pintada de negro para decir dónde estaba trabajando y me dice cuáles son las columnas que yo tengo disponible, cómo se llama esa columna y qué tipo de dato es. Y si es que yo quiero o no hacerla participar del proceso de importación. Listo, hasta ahí estamos. Escucho preguntas, dudas. ¿Alguien pudo hacer algo? ¿Alguien tuvo algún inconveniente para hacer? Creo que te va a mandar